Bienvenidos a su programa Nicaragua Linda y Segura, un espacio en el que promovemos la prevención, la preparación y la protección de la vida. Hoy abordamos un tema de gran importancia para las familias nicaragüenses y nos referimos a las normas de construcción de viviendas ante fuertes vientos. En un contexto donde eventos como huracanes y tormentas intensas son cada vez más frecuentes, no basta con construir, sino que es fundamental hacerlo de manera segura y responsable. En esta edición conoceremos las principales recomendaciones, incorporación del tema en la formación de nuevos profesionales, técnicas y materiales que ayudan a proteger nuestras viviendas, reducir riesgos y sobre todo salvaguardar vidas. Para iniciar, veamos brevemente una entrevista con el compañero Marcio Vaca, director de meteorología de INETER, quien nos hace una retrospección sobre la relación de los vientos en determinadas circunstancias. Para explicar la afectación que pueden provocar los vientos en una infraestructura y particularmente en viviendas, primero tendríamos que explicar un poco por qué es que el viento se mueve y de qué depende la velocidad de ese viento o sus posibles variaciones. El viento se mueve por un factor muy sencillo, la diferencia de presión. Si nosotros en un terreno hay una diferencia de presión, el viento se va a mover. Para ponerlo más específico y la ciudadanía lo pueda comprender muy bien, cuando vemos y andamos haciendo nuestras tareas en la ciudad y vemos que hay muy poco viento o no hay viento, eso significa que la variación de la presión atmosférica de un sitio a otro es o cero o muy poca. Entonces, debido a eso es que nosotros vemos que no hay viento. Cuando la presión comienza a variar y mientras más varíe esa presión, que hay una mayor diferencia entre un punto y otro, el viento se va a acelerar y va a tener mayor fortaleza. Ese es el principio sencillo del por qué en los huracanes o en los tornados el viento se mueve con mucha fuerza. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo, el viento ejerce fuerza, ¿sí? Y esa fuerza se mide en kilogramos por pulgada cuadrada, ¿sí? El viento, a tener mayor fortaleza, ejerce mayor presión sobre una infraestructura. ¿Correcto? Entonces, veamos y ejemplifiquemos. Un viento normal del que estamos habituados en sentir en cualquier medio ambiente natural puede andar de 20, 25, 30 kilómetros por hora. Es un viento que generalmente no va a causar ningún tipo de daño a infraestructura. Cuando ya hablamos de vientos cerca de los 60 kilómetros por hora, ya estamos hablando de vientos que tienen una cierta fortaleza y una cierta capacidad de daño, dado que se mueven a una velocidad constante y por lo tanto la presión que van a ejercer sobre una superficie de esa infraestructura va a ser constante. Y si esa infraestructura es débil, puede dañarla. Levantar un zinc seguramente, dañar alguna pared que es de madera muy delgadita o muy débil. Pero si vamos expresando ya este viento en mayor fortaleza, o sea, en mayor velocidad, hablemos de una tormenta tropical. Ya al hablar de una tormenta tropical ya estamos hablando de vientos superiores a los 90 kilómetros por hora. Ya el daño es mayor sobre una infraestructura. Podríamos estar hablando de una infraestructura moderada, mitad concreto, mitad madera o las minifaldas que le llamamos popularmente en nuestro país, o con mayor capacidad de poder levantar techos de zinc o mal amarrados, como le llamamos nosotros popularmente. Si hablamos de vientos con intensidad de huracán, estamos hablando de vientos de 125 kilómetros. Ya el daño es importante. Y en la medida que los huracanes son más violentos, hablemos de un huracán categoría 5, estamos hablando de vientos que superan los 245 kilómetros por hora. Ya el impacto es extremadamente fuerte, con daños severos en cualquier tipo de infraestructura, principalmente
en la infraestructura o en las partes infraestructurales más débiles, como son los techos. Los vientos pueden afectarnos de diferentes maneras. Prepararnos juntos es nuestra mejor opción. En casa, revisemos los techos y reclavemos el zinc de la vivienda si es necesario. Evitemos colocar objetos pesados sobre el techo de la vivienda. Reforcemos puertas y ventanas. Podemos los árboles cercanos a nuestras viviendas que generen peligro. Informemos a las autoridades correspondientes sobre postes del tendido eléctrico y cables de alta tensión en mal estado. Para el sector pesquero, sigamos las recomendaciones de las autoridades. Si por razones de fuertes vientos se suspende la navegación, ubiquemos las lanchas en zonas seguras ante la posibilidad de marejadas. Prevenir es vivir. SINAPRED, somos todos. Gracias por continuar en sintonía de su programa Nicaragua Linda y Segura. Históricamente nos hemos enfocado en qué hacer después de que el viento se lleva los techos. Pero hoy Nicaragua apuesta por la gestión integral del riesgo. No solo se trata de sobrevivir al desastre, sino de prevenirlo a través de acciones concretas que nos permitan manejar las situaciones, porque una casa segura es una familia protegida. Para instruirnos más sobre este tema, ya se encuentra con nosotros el compañero René Urtecho de la Universidad Nacional de Ingeniería. Compañero, compártanos cuál es la situación actual que se vive en el país en relación a las afectaciones por fuertes vientos. Claro que sí, muchas gracias. Desde la perspectiva ingenieril y arquitectónica, que es la que analizamos, ¿verdad?, desde la Universidad Nacional de Ingeniería, se tiene una tipificación a nivel nacional donde tenemos 3 regiones y a partir de eso se tienen distintos análisis. Por ejemplo, no es lo mismo analizar el viento en la costa atlántica que analizarlo en el Pacífico. Esto se ha logrado determinar a través de la experiencia, como usted mismo lo mencionaba. Nicaragua ha pasado de tener una actitud reactiva, es decir, a reaccionar después de un evento, y gracias a esa experiencia y al sistema nacional, ahora nos preparamos para que no ocurra esa emergencia. En ese sentido, sabemos que el comportamiento de los vientos en las diferentes zonas impacta en diferentes escalas y distintas maneras. La tipificación clara, el conocimiento territorial que podemos tener en cada una de estas zonas es determinante para establecer un diseño adecuado, una estructura resistente y los anclajes correctos en cada una de las viviendas, siempre teniendo en cuenta nuestro modelo, que es a la familia, que es a la comunidad, determinando incluso materiales y sistemas constructivos accesibles, pero eficientes para lo que se determina. Entonces nuestra realidad actual es que somos afectados por un sinnúmero de amenazas. Las probabilidades de huracanes y distintos tipos de eventos climáticos son latentes y no esperamos que hasta que suceda comenzamos a reaccionar, sino que gracias al sistema nacional que hoy es inmerso en nuestra educación en cada uno de los sectores, ahora estamos preparados para el evento. En ese sentido, creo que Nicaragua es más resiliente y a medida que avanzamos desde el punto de vista educativo, estamos identificando cuáles pueden ser esas posibles amenazas. Hablando un poquito sobre ese avance educativo, quiero que nos comparta desde la experiencia de la Universidad Nacional de Ingeniería cómo preparan a los nuevos profesionales para diseñar las construcciones seguras considerando estos eventos precisamente. Sí, es muy importante. De hecho, nuestro modelo, que es una universidad para el pueblo, determina no solamente un análisis técnico científico de distintos materiales o de estructuras aisladas, sino que también enfoca en un análisis sobre el territorio, es saber dónde vamos a construir, para quién vamos a construir, y ese análisis pasa por un eje transversal que ya se instala como una cultura de resiliencia, que es la gestión integral del riesgo. En ese sentido, analizamos el entorno, identificamos cuáles son estos posibles eventos históricos que han sucedido y a partir de eso reforzamos cada una de las soluciones que debemos de dar. En ese sentido, la universidad no se aísla directamente desde el punto de vista teórico, sino que participa, es activo, se muestra presente en cada uno de estos retos que tenemos como país. El profesional UNI no solamente está en el aula, sino que también está inmerso dentro de la comunidad.
trasladamos a través de la extensión y la investigación, que son funciones no aisladas de la docencia para nosotros, la participación en territorio a través de distintos tipos de modalidades, pasantías, prácticas profesionales y apoyos a las municipalidades. En algún momento la universidad participó en un proyecto que se llamaba Construcción Segura, de hecho, junto a SINAPRED. Este proyecto piloto, recuerdo en este momento, se hizo en Rivas y planteaba bastante cómo se debe de construir mejor a partir de los elementos que se tienen. En ese sentido era dirigido incluso a albañiles, maestros de obras, a pequeños constructores que hacían distintas construcciones incluso de un carácter menor. Sin embargo, la seguridad, la resiliencia se construye desde ahí, desde la comunidad. Recuerdo en algún momento el doctor González en una charla en la que yo me encontraba, mencionaba de que es interesante cómo se está instalando la gestión integral del riesgo en un profesional, pero cuando la tiene alguien que no tiene un grado académico, cuando es el poblador el que te habla de los métodos correctos, de la construcción segura, de la gestión integral de riesgo, sabemos que estamos haciendo un buen trabajo. Eso trata de hacer la universidad desde el estudiante, desde el docente, para preparar al profesional. Es importante mencionar en este sentido que la prevención empieza y se aprende en las aulas de clase y se demuestra no solo en el área profesional, también desde nuestros hogares. Gracias, maestro, por habernos acompañado. ¿Qué mensaje le quiere enviar a las familias en relación a este tema tan importante que hoy hemos abordado? Sí, básicamente la cultura se transforma a partir de que todos nos sumemos. En ese sentido vamos a ser más fuertes, estamos siendo más fuertes en la medida que participemos. Se están estableciendo a través de la organización, de nuestro buen gobierno, desde el barrio, desde la comunidad, desde la familia, distintas estrategias, distintas capacidades técnicas, incluso lo del plan familiar, que es una ficha donde puedes pegarla en una zona, que podemos identificar si está obstruido una salida, es esencial, es determinante. En ese sentido el mensaje es que nos sumemos, que adoptemos cada una de las informaciones que nos demos y de esa manera vamos a ser más fuertes. Desde el punto de vista municipal, considero que una de las cosas que más debemos de saber manejar es el tema de la basura, que eso de manera indirecta nos afecta en distintas partes, como en inundaciones, y se ven muchas familias afectadas en ese sentido. Creo que nos sumemos todos puede ser mi reflexión final a las distintas indicaciones que son para nuestro bien común. Sumándonos todos desde la persona, desde la familia, desde la comunidad, seguimos construyendo esta cultura resiliente. Gracias, maestro, por habernos acompañado. La construcción de una cultura de prevención depende de todos. Nosotros ahora mismo nos vamos a una pausa, pero al regresar el compañero Alexis Alonso estará compartiendo y profundizando más sobre este tema desde el área de la construcción con los compañeros del MTI y el INBUR. En Puerto Cabeza también actualizamos nuestro plan de respuesta familiar multiamenaza. Con nuestro plan de respuesta familiar nos seguimos preparando para proteger la vida. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, SINAPRED, somos todos. Muchísimas gracias a Yesca. También agradecemos a las familias nicaragüenses que sintonizan el mejor programa familiar en donde abordamos los diferentes temas relacionados a la gestión del riesgo. Nicaragua linda y segura. Y todos estaremos de acuerdo en lo siguiente: un fuerte viento no es suficiente para destruir una vivienda de una familia, pero cada año en nuestra Nicaragua es la realidad que se viven en muchas de las familias nicaragüenses. Y precisamente hoy hablaremos de un tema demasiado importante que nos compete a todos, ¿verdad? ¿Cómo proteger nuestra vivienda ante los fuertes vientos? Para ello, el día de hoy tenemos invitados de lujo. Hoy nos acompaña la compañera Yadira Tablada, responsable de la Unidad Ambiental y Gestión del Riesgo del INBUR, y el compañero José Alberto Navarro, responsable de las normas de construcción del MTI. Sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Alex. Definitivamente Nicaragua, ¿verdad? Un país multiamenaza. Sabemos que los fuertes vientos es algo de todos los días.
Pero sabemos también de que no todos lo vivimos de la misma forma. Dependencia en cómo están ubicadas las viviendas o dónde están ubicadas, zonas bajas, zonas altas. ¿Cómo afecta esto realmente ante esa situación a las familias? Compañero del MTI. Sí, bueno, gracias por aquí participar, estar con ustedes. Ciertamente, dependiendo la ubicación de la vivienda, la fuerza de los vientos obviamente no se perciben iguales. Ocurre, por ejemplo, que en una zona costera, en este caso nuestra zona, por ejemplo, Caribe, que está dentro de las zonas más vulnerables en el sentido de los vientos, no responde o no es igual la afectación de un viento o de los vientos a una zona, por ejemplo, de Managua, donde las mismas edificaciones, la gran población que hay, funciona como una barrera que disipa los vientos. Entonces, definitivamente la ubicación de nuestras viviendas y sobre todo en los lugares rurales, donde ahora hay muchos sitios donde ya no hay tantos árboles como antes, que funcionan como barreras naturales para prevenir y disipar la fuerza, la velocidad de los vientos. Dependiendo de eso es que se debe de pensar en construir viviendas seguras, particularmente con el tema de las estructuras de techo. Definitivamente el tema de la vivienda, un tema de primera mano para nuestro modelo de gobierno, ¿verdad? Importantísimo para las familias. Y desde el INPUR, ¿cómo consideran ustedes, más bien, cuál es el trabajo que deberíamos de hacer al momento de elegir el lugar donde vamos a construir? ¿Qué condiciones? ¿Qué vamos a analizar? ¿Cuál es el proceso? Sí, bueno, nosotros como INBUR, ¿verdad? Te voy a comentar un poco, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un instrumento propio que es una evaluación de emplazamiento. Este instrumento contiene diferentes criterios basados a la normativa ambiental y de riesgo del país, ¿verdad? Porque nuestro país pues tiene estas normativas que nos restringe y nos da las medidas de qué debemos de cumplir o qué debemos de hacer para mitigar, para reducir esos posibles impactos. Entonces, al aplicar este instrumento, en uno de ellos es el régimen de viento, la orientación. Porque es importante que nosotros, al momento que nosotros vayamos a definir dónde construir nuestra vivienda, evaluemos el terreno y el entorno. ¿Por qué? Porque no solamente teniendo una vivienda con todas las normas que mencionaba el compañero, ¿verdad? Con materiales de construcción de calidad, con una mano de obra de calidad. Si nosotros no tenemos un terreno estable que cumpla con las condiciones óptimas para poder emplazar una vivienda, nuestra vivienda, que aunque tenga viga sísmica, tenga viga intermedia, nuestro suelo es inestable, entonces estas paredes no van a soportar los fuertes vientos, van a ser inestables. Entonces recordemos, como mencionaba el compañero, desde la viga sísmica, viene después la viga intermedia, viene la viga corona, y si está sobre un terreno óptimo, al momento que el fuerte viento golpee a la vivienda, esto va a tener un mayor soporte, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos esta evaluación y también tomamos en cuenta el entorno. El entorno para si hay que realizar medidas de mitigación, ¿verdad? Para poder ir reduciendo poco a poco esos posibles impactos, como él mencionaba, las barreras vivas, lo que nosotros decimos las cortinas rompeviento, ¿verdad? Que son una medida práctica, económica, ¿verdad? Para poder ir mitigando un poco en esas zonas donde nos golpea fuertemente el viento. Correcto. Aterrizando esto un poco más a la realidad de nuestras familias nicaragüenses, ¿cuáles serían esas acciones puntuales que deberíamos de poner en práctica en dependencia de nuestra ubicación de la vivienda, por ejemplo? Correcto. Sí remarco que Nicaragua tiene un reglamento nacional de la construcción que prevé precisamente la construcción segura ante todo tipo de amenazas. En el caso que estamos viendo de los vientos, es necesario prever que esas estructuras sean revisadas, que esas estructuras no se escatime precios y valores para construir. ¿Qué ocurre? No hay problema de construir estructuras de techo que sean de madera.
O sea, no es porque sea metálica de perlín que va a ser mejor que la de madera. No es ese el problema. El problema es cosas puntuales, básicas. Por ejemplo, en ambos casos, sea estructura de madera o sea estructura de perlines, es totalmente primordial que haya un aseguramiento de la estructura con la casa, con la estructura de mampostería, con la estructura de paredes. O sea, en la práctica, se deben dejar en las vigas corona pines al menos, partiendo de la viga, que luego sirvan para amarrar la estructura de techo. Dependiendo cuánto podemos, platinas que queden empotradas en las vigas corona. Entonces eso garantiza que toda la estructura que soporta la cubierta, las láminas, esté fijada a la vivienda y funcione integralmente. Así, las fuerzas del viento por empuje no lo va a abatir, no la vas a poder contrarrestar. Son datos, ¿verdad?, prácticos, sin caer aquí a normativas y diseños y fórmulas. Estas son cosas prácticas que la gente las debería de conocer mejor, si no lo conocen, e implementar, pues, por supuesto. Pensando en que la cubierta de techo esté mejor fijada a toda la estructura de la vivienda. Y en torno al tema de la vivienda existen muchos mitos peligrosos. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que estamos en grupos familiares, amigos, y te dicen ponerle una piedra al techo. Sí, realmente pues que es verdad, en toda Nicaragua hemos visto esa práctica, ¿verdad? Pero sí, esto es un peligro, ¿verdad? Eso realmente, ante los fuertes vientos, recordemos que una piedra no va a fijar el techo. Ante los fuertes vientos, esto lo levanta y es un peligro para la familia. Al contrario, esta piedra va a ir afectando lo que es la lámina, porque va a hacer que ante las fuertes lluvias haya mayor humedad. Entonces existe la reacción que entre el concreto y la lámina de zinc se va a ir corroyendo en esa parte de ahí, ¿verdad? Oxidando. Entonces eso es propenso a que el viento, con el fuerte viento, la va a ir levantando poco a poco. En base a esos mitos peligrosos, que son muchísimos en torno a la vivienda, ¿qué otro tipo de acciones venimos trabajando desde el INPUR en cuanto a ese acompañamiento a la familia? Porque tenemos la vivienda, pero ¿qué sigue? Bueno, es importante recalcar, ¿verdad?, que al momento que se le brinda la vivienda también se le da una charla, ¿verdad? Una charla y se le trata de hacer conciencia de que es importante que ellos son los responsables de su vivienda y que al momento que ellos vayan haciendo anexo o vayan haciéndole las reparaciones durante el transcurso de la vida útil de la vivienda, ellos tienen que ir viendo si una vivienda fue diseñada y construida para lo que ella es. Pero si venimos y queremos construirle un segundo piso, queremos construirle algo anexo, tenemos que ver qué tipo de material, porque si no la vamos a sobrecargar y vamos a afectar la estructura original o el diseño original de ella. Entonces es sensibilizarnos, ¿verdad?, a todos, sensibilizarnos y tomar acciones preventivas. Es importante siempre señalar que es mejor prevenir que lamentar. Entonces mejor hagamos medidas de mitigación, de prevención, que medidas de remediación. Compañero José, ¿cuál sería ese principal desafío para lograr que la cultura de prevención sea una norma y no la excepción al momento de realizar una construcción? Sí, realmente yo lo puedo decir en una palabra que no es tan rebuscada, es conciencia, concientización. Y retomando lo que decía acá la compañera, vean, creo que desde nuestro buen gobierno se hacen todo tipo de esfuerzos, principalmente, como dicen, reglas claras. Hay normativa, genial, práctica. Hay entidades que pueden brindar este acompañamiento, pues no solo nosotros desde el MTI, también el INPUR, las alcaldías municipales. Eso no debería desestimar o desmotivar la autoconstrucción, porque sabemos que no todos tenemos o podemos estar en la situación de
tener un diseño revisado, preparado por un profesional de la materia, etc. Pero aún para la construcción, para la autoconstrucción, la conciencia y acercarse al conocimiento básico. Por ejemplo, un albañil en muchas maneras prácticas tiene un enorme conocimiento, muchas veces por encima de profesionales. Sin embargo, si él aprendió que una columna o una viga debe llevar tanta cantidad de estribos, y ellos me van a comprender de lo que estamos hablando, lo aprendió así y lo va a seguir trabajando así. Entonces, eso es un efecto negativo en la calidad de las construcciones. Y no te ahorras gran cosa porque siempre va a ser más caro remendar que construir bien. Muchas gracias, compañera Yadira, compañero José, por esta información de valor y mucha utilidad para las familias nicaragüenses, principalmente para quienes tienen en mente una construcción o una ampliación de su vivienda. Pero debemos de tener algo muy claro. La vivienda no es únicamente una estructura de 4 paredes y un techo. Recordemos que es ese lugar apreciado donde albergamos lo más importante, las familias. Definitivamente que los eventos naturales no los podemos detener, pero sí podemos hacer la diferencia en cómo actuamos ante ellos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su programa Nicaragua Linda y Segura. En el momento menos esperado, puede ocurrir una emergencia. Por eso, debemos estar preparados. Línea gratuita de emergencia número 100. Trabajando por tu seguridad y la de tu familia. Juntos gestionamos el riesgo. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPRED, somos todos. Yana ni tawan ki reit ka dukiara, kaina sunaya dukiara, diara war kailal daw ki bang tawan ba airet ka pain brika dukiara. Con nuestro plan de respuesta familiar nos seguimos preparando para proteger la vida. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, SINAPRED, somos todos. El Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias realizó entrega de certificados del curso básico para la gestión del riesgo de desastres a funcionarios del Ministerio de la Familia y técnicos de las unidades municipales de gestión de riesgo de los municipios de Matiguás, Terrabona, Muymuy, Rancho Grande, Río Blanco, La Paz Centro del departamento de León. El acto se desarrolló en el auditorio principal del INPAE y fue presidido por el doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED, y la compañera Adalina Mendoza, directora del INPAE. Una nueva sociedad, un hombre nuevo, una mujer nuevo, ¿verdad? Un mundo nuevo, lleno de justicia, lleno de amor, y eso es lo que debemos de cultivar. Detrás de todos estos conocimientos técnicos hay solidaridad, hay la idea del apoyo, hay la idea de estar a la par de la gente. Eso es muy importante. Llévenselo. Eso es quizás lo más importante. Fueron jornadas teóricas, jornadas prácticas, y realmente que siempre es bien importante para nosotros que ustedes se vayan con toda esa capacidad, con ese fortalecimiento que ustedes traen también del territorio, de llevar buenas prácticas e implementar lo que se aprendió aquí en el Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias. Durante el acto y como parte del aprendizaje que dejó el curso, la compañera Ungir de Matiguás presentó el plan de respuesta de su municipio. Entonces Matiguás, por sus numerosos ríos, nos provoca inundación y deslizamiento con mayor frecuencia. Tenemos la ubicación geográfica y al norte está el barrio Jorge Luis Cuaresma, al sur barrio Pancasán y acceso hacia la carretera Río Blanco, al este barrio Lindavista, al oeste barrio 24 de Junio.
Tenemos una población aproximada de 35.000 habitantes con alta vecindad en el casco urbano y comunidades rurales circundantes. Es un municipio bastante amplio y sobre todo la cobertura que le da el gobierno municipal como local es bastante grande. Con el conocimiento y con las herramientas de que vamos a poderlas ejercer desde nuestro plano laboral, nuestro plano social, nuestro plano familiar. Hoy queremos agradecerles nuevamente y quedamos de nuevo a la espera de que en próximos cursos nos puedan invitar, ¿verdad? Y siempre nos tengan en consideraciones como Ministerio de la Familia, como técnicos de gestión de riesgo de las alcaldías. También, compañeros, queremos agradecerles. Y hoy, doctor González, podemos decir que SINAPRED somos. Muchas gracias, compañeros. Con el objetivo de fortalecer conocimiento en estudiantes y docentes, el Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias INPAE desarrolló taller educativo, Cambio Climático, Salud y Gestión del Riesgo. Durante las ponencias se abordó el tema de cambio climático y sus efectos, la relación con la salud y cómo impacta en el bienestar físico y mental de las personas. Asimismo, la correlación que estos tienen en la gestión del riesgo, la prevención y la protección de la vida y la resiliencia. Este taller pues contamos con la participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas como Farmacia y Psicología y de otras decanaturas, ¿verdad? Como Relaciones Internacionales. Creemos que las situaciones que suceden hoy en día en nuestra sociedad es responsabilidad de todos. Todos somos conocedores de los distintos cambios que se ha dado en nuestro entorno, en lo relacionado al clima y cómo esto también influye en el bienestar de todos, tanto para la salud física como para la salud mental. Es muy interesante el tema de que cómo nos dan a conocer lo que pasa en nuestro entorno, cómo nos hacen ver prácticamente las medidas o prevenciones que podemos tomar ante las situaciones que el cambio climático y cómo nos impacta directamente a nosotros desde nuestra casa o afuera en nuestro entorno. Al final del taller, estudiantes y personal destacaron la importancia y el papel que juegan estos talleres, así como el aprendizaje que deja cada uno de ellos. Formativa, se estuvo hablando de temas que no le tomamos mucha relevancia en nuestro día a día, pero que deberían de ser de suma importancia ya que nos afectan directamente. La charla se estuvo llevando a cabo pues, de manera muy natural, como fluía de manera natural y pues como decía, muy informativa y agradable. Sí se me había informado de estos temas, pero no una charla como tal que se dio hoy en día. Tenía conocimiento, pero hoy diría que aprendí un poco más del tema, ya que se expandió un poquito más y pues, como les decía anteriormente, es una información de suma importancia porque nos afecta de manera directa. Yo creo que es muy importante, bastante importante. La universidad está demostrando el valor que tiene nuestro ambiente, el valor que están implementando a los estudiantes, nos están enseñando de manera muy educativa, muy informativa sobre el clima, sobre el cuidado de nuestro clima. Sobre la base del Plan General de Organización del Segundo Ejercicio Nacional de Preparación para Proteger la Vida en Situaciones Multiamenazas, el SINAPRED realizó la tercera videoconferencia con miembros de Comupred, Codepred y Corpreds. Los puntos abordados en este tercer encuentro virtual fueron el fortalecimiento de la organización comunitaria, soporte de los planes de respuesta, plan familiar de respuesta y plan comunitario de respuesta. Que la gente comprenda el riesgo, que la gente se ponga las pilas en tener sus planes familiares, que la gente se organice para estar juntos y estar listos a la hora de cualquier evento. Esa es la tarea de la organización del ejercicio. El día del ejercicio tenemos que ver esta maquinaria funcionando de cara a la probabilidad de eventos con fuerte presión, con fuerte capacidad destructiva y que tenemos que estar listos para actuar. Estos temas fueron ampliados por los directores de las áreas sustantivas de SINAPRED a través de videos y presentaciones para una mejor comprensión de los participantes. Hablamos de las herramientas fundamentales que permiten a la familia
como el núcleo más pequeño, pero también más importante de nuestra sociedad, poder reaccionar ante situaciones que pueden venir en cualquier momento. Pero inmediatamente también nosotros tenemos que preguntarnos, y una vez fuera de la casa, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Con quién nos vamos a articular? Y principalmente también la preocupación que tenemos como padres. ¿Y qué sucede si mientras están en escuela nuestros hijos ocurre una situación que puede ponernos en peligro? Todos esos elementos para nosotros se vuelven fundamentales para tener tranquilidad, para poder desarrollar nuestras actividades en el día a día, pero necesitan de aspectos muy importantes y a la vez muy sencillos. Una organización, y vamos a abordar algunos elementos organizativos que creo que son importantes destacar. En primer lugar, tenemos que tener el liderazgo que asuma esa responsabilidad de la ejecución de ese plan en la comunidad, y lo debe hacer, por supuesto, nuestra UVE. Nuestra UVE, el secretario político con el equipo político que tenemos ahí, asume precisamente la responsabilidad de la ejecución de este plan, con una organización sencilla, un coordinador, el responsable del puesto de mando, el responsable de la brigada, el responsable de comunicación y el responsable de logística, que son los compañeros que integran la UVE en cada uno de los territorios, en cada una de las comunidades, en cada uno de los barrios. Con este segmento llegamos al final de esta edición, agradeciéndoles por habernos acompañado esta semana en nuestro programa Nicaragua Linda y Segura. Recordarles las medidas de prevención a tomar en cuenta desde nuestros hogares para proteger nuestra vida ante los fuertes vientos. Asimismo, ante cualquier emergencia puede marcar a la línea número 100 de SINAPRED, donde nuestro personal les estará atendiendo a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para comentar y sugerir acerca de este y otros temas, puede escribirnos a nuestras redes sociales. Aparecemos como sede SINAPRED. Nos vemos en nuestra próxima edición.